de Valencia, máster en Neurobiología y Fisiología del Ejercicio por la Universidad Complutense de Madrid. Es la persona al cargo de la Unidad de Biomecánica Avanzada en Valencia, investigador especializado en biomecánica y en rendimiento deportivo. Colabora como científico en el programa Elite Player Performance de la Premier League, especialmente con la Academia del Chelsea, y actualmente es miembro del staff técnico del Club Balonmano Benidorm de la Liga Sobal, cuarta posición y optando a Europa, y trabaja y ha trabajado con distintos deportistas de élite, tanto en atletismo, bádminton, ciclismo, golf y un largo, etcétera. Yo, sin más, le voy a dar la palabra, no sin antes darle las gracias por aceptar esta invitación, por estar con nosotros, por querer compartir su conocimiento. Y la charla de hoy, el título es La predicción biomecánica, Big Data e inteligencia artificial. Sin más, yo os dejo con José Manuel y con la conferencia. Muchas gracias y todo tuyo. Gracias, Víctor. Bienvenidos y, en primer lugar, quiero dar las gracias a vosotros por esta invitación a la Cátedra de Deporte y Educación Física de la Universidad de Girona, por contar conmigo e invitarme a formar parte de este ciclo de conferencias de deporte y ciencia. Es para mí un orgullo poder participar y, más aún, hacerlo compartiendo cartel con la doctora Pons. Hace un momento comentábamos de lo interesante que fue la conferencia que la semana pasada ofreció, una conferencia de nutrición y ayudas ergogénicas en deportes de resistencia que al menos yo encontré muy interesante y muy recomendable. Si no tuvisteis la oportunidad de verla, está colgada en YouTube, ¿verdad, Martí? Sí, sí. Yo la recomiendo totalmente, me pareció muy interesante. También daros las gracias a todos los que en este momento habéis encontrado interesante la convocatoria de hoy, a esta charla. Espero que la disfrutéis y que pasemos un rato agradable charlando de ciencia y de deporte. Voy a compartir mi pantalla y a partir de ahora comenzamos la presentación. Pequeño problema del directo. ¿La puedes ver, Martí? Sí, sí, perfectamente. Vale. A mí no me deja, no me aparece. Abajo puedes o reanudar presentación, puede ahora. Vale, ahora ya la podéis ver. Bueno, yo la veo en pequeñito, pero me podría apañar. Nosotros la vemos bien, ¿eh? ¿La veis perfecto? ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a comenzar con, como decía Víctor, la charla se llama La predicción biomecánica, Big Data e inteligencia artificial. Lógicamente la biomecánica yo la veo desde el punto de vista de la física. Entiendo la biomecánica como la aplicación de las reglas de la física, en particular de la mecánica, al estudio del movimiento humano. El objetivo de la realización de un estudio de la biomecánica en el ser humano siempre va ligada a la interpretación o valoración de la eficiencia del movimiento. Y la finalidad principal va relacionada siempre con fines de prevención de lesiones o correctivos dentro del ejercicio y por tanto expresado en magnitudes cualitativas para su aplicación y para su estudio. No os asusto, vamos a hablar de biomecánica, pero no nos vamos a pasar la tarde trazando ángulos, estudiando trayectorias, despejando ecuaciones o elaborando algoritmos para estudiar fuerzas, etc. Voy a hablar principalmente de su aplicación y de la interacción con las nuevas tecnologías. Como estas
nos ayuden a optimizar los procesos en el análisis, en las respuestas y a elaborar modelos de control, de evolución exitosos desde el ámbito del deporte en relación al trabajo multidisciplinar que desempeñan diferentes estamentos dentro de la vida de un deportista de élite. Vamos a hablar sobre todo de experiencia y de experimentación, del método de trabajo con el que desarrollo mi actividad. Principalmente voy a mostraros cómo entiendo yo esta ciencia, cómo la aplico en el día a día y en la práctica, donde la aplico siempre basada en un criterio dentro de ese trabajo multidisciplinar, que es el criterio de transferencia. En mi caso, la búsqueda de la transferencia ha determinado siempre qué tipo de investigación o estudio o análisis biomecánico quería poder realizar. Un análisis o estudio siempre nos va a dar una información. Datos, conclusiones y alcanza, por tanto, su objetivo, que es obtener datos. Si analizo un movimiento, obtengo una velocidad, puedo obtener una velocidad angular dentro de un movimiento articular, puedo calcular momentum e incluso fuerza, diferentes cálculos. Estoy consiguiendo, el objetivo de mi análisis, estoy obteniendo datos. Pero si esos datos no dan una información útil para que el entrenador, el preparador o el fisioterapeuta o cualquier otro integrante de un equipo técnico pueda realizar algo concreto con ello para mejorar el rendimiento o recuperar al deportista, los datos en ese análisis, si no tienen transferencia, no son determinantes. En términos de utilidad, cuando hablamos del gesto deportivo, ya que estamos en el ámbito del deporte, medir su eficiencia para actuar y prevenir lesiones o medir su eficacia para actuar y mejorar el rendimiento es el output, el recorrido final al que debemos llegar, y para ello el dato tiene que ser transferible. Todo análisis de la biomecánica nos va a arrojar per se cantidades y cantidades de datos que no todos van a ser transferibles para generar una utilidad. Si los datos no tienen esa transferencia, no están aportando valor. No vamos a poder generar una respuesta ni en el trabajo físico ni en el trabajo clínico para con el deportista. Por tanto, ese criterio de transferencia siempre va a estar presente. Pero por otro lado, todos esos datos de los que estoy hablando que pueden presentarse no aportan valor, pero sí aportan conocimiento. Estamos hablando de que vamos a vincular esos análisis y esos estudios de la biomecánica con tecnologías como el Big Data o la inteligencia artificial. Por tanto, ese dato que no aporta valor, sí aporta conocimiento, es un dato de información. La inteligencia artificial aprende a través de información. Por tanto, más adelante veremos cómo ese dato no útil o no transferible en primera instancia procedente de una investigación nos puede generar un valor a posteriori o de forma indirecta una utilidad en ese proceso de aprendizaje de la inteligencia artificial. Resumiendo esta primera o esta introducción dentro de esta charla, el criterio de transferencia es, por tanto, el criterio principal a la hora de seleccionar la información, pero no es un criterio excluyente del tipo de información y de qué utilidad pueda generar. Dicho esto, para la obtención del dato, de ese dato transferible que queremos para poder influir en el trabajo de nuestro deportista o facilitar a preparadores y entrenadores información con la que poder trabajar, o medios clínicos,
hay que buscarlo y debemos tener claro qué queremos buscar y cómo buscarlo. Dicho esto, a la hora de elaborar un plan de trabajo o protocolo, en mi caso, siempre recurro de un modo particular o adaptado o una adaptación, como queramos llamarlo, pero no por ello es menos común, del método científico. Empiezo por formularme preguntas concretas para buscar respuestas concretas, para poder ser concreto en las conclusiones y de este modo poder generar información concreta, me repito un poco, y transferible de utilidad para el deportista, para sus entrenadores, preparadores, el resto de situaciones que están al lado del deportista o del deporte en sí, que son precisas en todo plan de rendimiento. Me pregunto qué sucede, investigo el por qué sucede. Aquí, cuando cito investigar, por qué sucede y señalo investigar, tengo que señalar que una máxima en mi trabajo siempre ha sido la revisión bibliográfica. Desde siempre entendí que mi trabajo, en primer lugar, era informarme muy bien para luego poder generar valor. Hay que señalar que siempre en esa búsqueda de bibliografía, conocer el trabajo que elaboran otros profesionales al respecto, pensar quién antes se ha encontrado en las mismas situaciones, con las mismas inquietudes o con los mismos objetivos para afrontar una situación, ha recorrido parte de un camino que ha generado información, y esa información siempre te va a permitir observar desde otros ojos un mismo problema, valorar los resultados que alguien ya obtuvo antes de que tú te presentaras ante esta situación a resolver, y como poco te permite descartar procesos que se hayan reflejado ya no exitosos. Se atribuye a Newton la frase de si he visto más lejos es porque estoy sentado a hombros de gigantes. Se atribuye a Newton, en otros autores hablan más de Hooke. El caso es que siempre lo que hace es referirnos, y me parece una frase muy acertada, a seguir investigando en los trabajos previos, en la información previa que te puedan dar formación. También la consulta de otros trabajos e investigaciones de otros profesionales. Al final es un proceso de aprendizaje este proceso de investigación para llegar a un método de trabajo. Siempre hay puntos de vista que observar, opiniones de las que aprender y también informaciones que te pueden ayudar a descartar procesos y, por tanto, optimizar tu tiempo y tu trabajo, y simplemente por ese punto ya te está ofreciendo un valor. Siempre realizo esa revisión bibliográfica, sobre todo antes de pasar al siguiente paso, que es el establecimiento de hipótesis. La integración de la tecnología del Big Data y de la inteligencia artificial dentro del análisis de la biomecánica tiene una incidencia determinante, a mi modo de entender, en dos líneas o espacios de trabajo. Conocemos ya esa primera introducción que he realizado en relación a la biomecánica, a que elaboramos nuestros modelos de trabajo, y ese trabajo yo lo abordo desde dos posibles interacciones con la tecnología actual. La introducción hacia el manejo del dato y la introducción de la tecnología hacia la obtención del dato. El espacio donde presta soporte el tratamiento del dato, tenemos datos y queremos trabajar con ellos, y el espacio donde presta soporte la obtención del dato. Su tecnología nos ayuda a obtenerlos. En mi caso, veremos más adelante, presentaré algunas imágenes y vídeo
llevo años investigando el desarrollo de sistemas de captura del movimiento basados en la inteligencia artificial y el Big Data, en lugar del uso de sensores y marcadores pasivos. Hoy en día, la aplicación a la biomecánica del Big Data y la inteligencia artificial permite que el propio deportista o sujeto de estudio sea en sí mismo el marcador, un marcador activo, libre, en tiempo real, que facilita los procesos de obtención y tratamiento de la información, de esa información transferible que citaba antes, optimizando al máximo el tiempo, generando herramientas con un feedback inmediato, lo que supone, en mi opinión personal, un avance importantísimo, un avance importantísimo para aquellos que nos dedicamos al análisis o al estudio del movimiento humano, ya que estos sistemas, una vez han tenido su recorrido y tienen valores contrastados, en particular del que yo hablaré, tiene resultados contrastados con el gold estándar del sistema de capturas de movimiento, van a generar una situación futura para la investigación muy, muy provechosa en cuanto a la reducción en los procesos de estudio y a la obtención temprana de los resultados en datos. Estos son los dos espacios que voy a presentar a través de esa experiencia o experimentación personal, que son los dos modelos en los que intervengo en mi actividad. El modelo de ese protocolo o método científico que comentaba antes, cómo me permite llegar a manejar el dato, y ese dato, a través de la tecnología, a su vez, generar modelos de predicción de la evolución del suceso. Esto puede ser poder establecer la predicción de qué resultado va a tener un determinado ejercicio para la corrección de un determinado aspecto o ineficiencia en un movimiento. Y, por otro lado, esos instrumentos de investigación que están desarrollándose a través de la utilización del Big Data y la inteligencia artificial, que nos favorecen los procesos a la gente que investigamos o realizamos estos análisis de la biomecánica. Cuanto mejor comprendemos cómo se mueve el cuerpo y las funciones que desempeñan articulaciones, huesos, ligamentos, a la hora de realizar determinadas acciones, más sencillo será mejorar la ejecución de los movimientos necesarios para mejorar la performance de un deportista, minimizar el riesgo de lesiones. Todo esto que engloba la biomecánica, por ponerlo en lugar y darle una definición, yo lo definiría como ese análisis científico sobre el movimiento humano, el cual se aplican para su estudio las leyes y reglas de la física, en particular de la rama de la mecánica, analizando estructura, función y movimiento de los sistemas biológicos y su relación, muy importante, con la variable tiempo, que es lo que nos va a permitir obtener velocidades, aceleraciones, valores sobre fuerzas que van a propiciar ese movimiento. Por tanto, estamos hablando de que es un abordaje físico-matemático el del gesto articular, y por tanto vamos a obtener valores matemáticos transferibles para ese estudio del movimiento. Cómo responden esas estructuras biológicas y fisiológicas al movimiento, a la exposición al mismo, a la exposición de fuerzas, de acuerdo con las características del hueso, las características mecánicas del músculo. Son todos aspectos que van relacionados con la parte bio de la biomecánica, esa parte bio del análisis,
Y la parte más mecánica, más de la cinética, los análisis de fuerza, donde encontraremos abordajes de dinámica y de estática, o la propia cinemática para describir el movimiento. La cinemática sabemos que describe el movimiento sin estudiar las fuerzas que lo provocan. Al final genera todos los aspectos que pueden ser estudiados dentro de lo que es el ser humano en sí y el ser humano en movimiento, que es lo que hoy nos preocupa a través de la biomecánica, dentro del campo en el que me encuentro yo, cara a la prevención o recuperación de lesiones o mejoras del rendimiento dentro de equipos multidisciplinares. Podríamos resumir que el análisis y elaboración de proyectos de biomecánica tienen un doble objetivo. Por un lado sería analizar científicamente el movimiento para determinar aspectos funcionales ineficientes, con la finalidad de identificar y proponer correcciones que provoquen adaptaciones eficientes en la prevención de lesiones y eficaces para la mejora del rendimiento. Y un segundo objetivo que sería estructurar conocimiento a través de la propia experiencia o experimentación científica, generar información, valor, encontrar soluciones para mejorar el propio proceso de análisis, favorecer nuevos protocolos, nuevos desarrollos, desarrollos tecnológicos más certeros y precisos. Y aquí es donde tiene una gran aportación la aplicación del Big Data y de la inteligencia artificial. Para analizar al deportista, ya hemos visto el establecimiento de un modelo en el cual nos planteábamos preguntas: ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que está pasando con este deportista? ¿Por qué tenemos que analizarlo? ¿Qué es lo que queremos buscar? Las preguntas pueden ser de muchos orígenes. ¿Qué sucede para que me duele la rodilla? ¿Qué sucede para que no pueda recuperarme de tal lesión? ¿Qué sucede para que después de haberme recuperado una lesión no consigo generar comportamientos eficientes o eficaces en mi performance deportiva? Hay que hacerse preguntas. Preguntar es: ¿qué sucede? ¿Qué necesidad tenemos? ¿O qué información precisamos para poder decidir qué prueba vamos a realizar y qué datos son los transferibles que queremos obtener y para qué instancia de la preparación de ese deportista o de la atención de ese deportista lo hacemos? Cualquiera que sea el caso, que nos sitúe en la fase de comprobar hipótesis mediante la elección de esas pruebas a realizar y su posterior realización tienen que ser determinadas previamente a realizar ese análisis del deportista. Al menos en mi experiencia, así lo creo más útil, porque me permite ser más certero en el proceso y llegar con mayor facilidad a la transferencia de datos, o al dato de transferencia, mejor dicho. Hay que ver qué queremos medir en el deportista. Tenemos como opciones y como información sus características antropométricas. Podemos estudiarlo anatómicamente, estudiar las articulaciones, ejes, planos, medir su movimiento a través de la cinética, obtener posiciones, ángulos, velocidades, medir las fuerzas a través de la cinética, obtener momentos, todo tipo de fuerzas. Pero también podemos medir esa parte bio, que no deja de ser importante, es determinante sobre todo en los procesos de adaptación de esa transferencia, de ese dato que vamos a poner en marcha para intentar conseguir los objetivos de nuestro deportista. Esa parte de la fisiología, mediante el reclutamiento de fibras musculares, podemos medir por electromiografía, consumos de oxígeno, frecuencias cardíacas. El análisis del movimiento, en especial en el abordaje del gesto deportivo,
se va a fundamentar siempre en poder expresarlo a través de un modelo biomecánico, y ese modelo biomecánico va a venir determinado por las matemáticas y la física. El dominio de conceptos de las matemáticas como el triángulo, el ángulo, senos, las funciones trigonométricas, el manejo de sistemas de coordenadas, conceptos de la física como torque o vector, condiciones de equilibrio, de palanca, son imprescindibles para la ejecución e interpretación del análisis del movimiento, pero no son datos transferibles fácilmente. Por tanto, ese modelo biomecánico nos va a deber permitir pasar de un modelo físico-matemático basado en algoritmos, ecuaciones y con ciertas propiedades a un modelo que nos pueda generar valor transferible e identificable y fácilmente puesto en práctica a través de todos esos componentes de la vida deportiva o de la preparación de un deportista. Completando, para la comprensión del diagrama anterior, pues ese modelo biomecánico que se va a expresar a nivel físico, como un modelo físico, matemático, por la generación de sus contenidos, a la comprensión y transparencia del proceso, pero sin olvidar el origen de todo movimiento. Hasta ahora hemos visto todo funciona las matemáticas y la física para el movimiento, pero esa parte biológica que testábamos también tiene una parte muy importante que relacionar, que es el control motor. Tiene un punto de origen sensitivo, cognitivo a tener en cuenta y que podemos introducir en nuestros algoritmos. Veremos más adelante cómo toda esta información es incorporada en estos procesos para generar ese modelo biomecánico y, sobre todo, generar esa información final que nos va a permitir dar el dato de transferencia a nuestros compañeros. Movimiento se caracteriza por involucrar aspectos mecánicos y aspectos fisiológicos, comportamiento, informaciones aferentes, sensitivas, comportamientos a través del control del centro motor, comportamientos eferentes, imprescindible para la elaboración de todo modelo de estudio, determinar y conocer el horizonte de posibilidades del movimiento de que se dispone y en ese caso la evaluación motora y la evaluación de la calidad motora también tiene una importancia trascendental en la elaboración de esos algoritmos para obtener el dato. Tratándose de una estructura dinámica, ocupa un lugar en el espacio, es localizado, establecemos sistemas de referencia, hemos visto que podemos estudiar en relación articular a planos, a ejes. Tenemos que tener también en cuenta cómo nuestro cerebro va a poder inervar órdenes para generar ese movimiento. Aquí tenéis lo que sería ese modelo biomecánico de trabajo en el cual me baso para realizar mi trabajo en el día a día. Existen múltiples formas de representación de los datos obtenidos en un análisis del movimiento. Esta es una de tantas, es la que me ofrece una mayor utilidad, es la que habitualmente me permite llegar rápido a esa transferencia, el volcar toda esa información en este tipo de tabla. Lo más habitual, estamos más acostumbrados a ver datos de origen cinemático en biomecánica, trazados de ángulos, seguimientos de trayectorias, trackings, etc. Al inicio de la charla ya comenté que lo realmente importante para mí era la transferencia del dato. Mi trabajo es llegar a él para luego poder ofrecerlo de forma sencilla y comprensible para que el resto de instancias pueda comprender y pueda actuar.
Y el dato más sencillo de mayor transferencia que yo entiendo como fácilmente identificable y entendible es el número. El número y el sí o el no. Si podemos trasladar el dato a un número, es fácilmente comprensible, y el sí para una actuación correcta y el no para una situación incorrecta también es muy fácil para trabajar con él y para su seguimiento. El número, si crece, aumenta el valor; si decrece, disminuye el valor. Así de sencillo. Y el sí o el no es incluso más fácil de interpretar y de aplicar transferencia. Es por ello mi modelo habitual de trabajo suele venir representado en una tabla con datos numéricos, datos de representación de fuerza, que caracterizan cada movimiento articular y que determinan un resultado de OK o no OK dentro de los perfiles de eficiencia de una acción determinada en una articulación en su movimiento. Este movimiento viene ya determinado por un desplazamiento sobre un plano y un eje, como habíamos citado anteriormente. Aquí ya tenemos datos totalmente transferibles. La posibilidad de hacer esa valoración biomecánica al final te permite también, tras este sistema, establecer incluso modelos de predicción, apoyando el mismo en el Big Data y en la inteligencia artificial, como comentaba. El algoritmo planteado de este modo, articulación por articulación, plano por plano, eje por eje, resultante de la correlación del dato cinemático con el dato cinético, busca la relación de normalidad apoyándose en la tecnología del Big Data. Miles de millones de datos obtenidos de pruebas, de informes, de valoraciones, de artículos, lo que facilita la computación de esos datos, y la inteligencia artificial facilita el proceso de toda esa información. Además, veremos después que aprende de todo ello. Es lo que permite realizar ese estudio. Todo esto facilita la estimación matemática y estadística de esa misma valoración en relación a las posibles actuaciones. Se me ha ido la pantalla, ¿la veis vosotros, Víctor? ¿Martí? Sí, se ve. Sí, se ve. Yo la veo. Esa misma valoración en relaciones a posibles estimaciones de forma predictiva. Ahora ha vuelto a la siguiente. Vale. En este caso, identificando el movimiento articular eficiente o ineficiente en relación a un eje y a un plano, y abordando el dato hacia la corrección, tenemos ese resultado de no, OK. Podemos elegir, aquí tenemos una pantalla con 9 diferentes acciones o movimientos en régimen articular. Podemos encontrar un no OK a la extensión de la cadera, por poner un ejemplo, que nos puede identificar una mala activación del glúteo a nivel de hipótesis. Consecuencia, se establecerían rutinas correspondientes para mejorar la eficiencia de la acción del citado músculo en relación al citado movimiento, bien por el preparador en busca de mejorar esa eficiencia, bien por el fisioterapeuta si en este caso estamos ante una situación lesiva o poslesiva. Vamos a tener como datos numéricos la energía, que la medimos en energía mecánica. La energía mecánica al final es la suma de la energía cinética y la potencial, bien expresada en julios. No voy a entrar mucho en estos términos. La potencia sí que la vamos a medir en relación a la producción de trabajo a partir de una determinada posición para que tenga un valor relativo transferible de ese movimiento en cuestión que estamos analizando. Y esta, al final, es una imagen
de las tablas resultantes de un estudio a un grupo de deportistas. Está en cuestión, se trata de una plantilla de fútbol de 22 jugadores, de un equipo de rendimiento, en el cual pues realizamos todo este tipo de valoraciones de forma trimestral para obtener datos que ofrecer a los preparadores para mejorar o interpretar el seguimiento de la evolución de estos deportistas. Los algoritmos nos han ayudado a obtener el dato y la tecnología desarrollada a través de estos algoritmos apoyados en el Big Data y la inteligencia artificial nos van a ayudar a encontrar comportamientos predictivos sobre los mismos en función de las actuaciones que realicemos. Si volvemos, por ejemplo, al ejemplo que puse antes de la extensión de la cadera, funcionamiento no ok en la extensión de la cadera. Habíamos planteado una hipótesis de un bajo reclutamiento de fibras musculares en el glúteo, por poner un ejemplo. Podemos valorar a través de estas tablas qué impacto tendría una variación de un incremento del 5% de activación del glúteo. Que un 5% correspondería a una adaptación rápida en un proceso de entrenamiento o una adaptación también rápida poslesiva. Si estableciendo esa premisa del incremento del 5% nos sitúa en el OK, la situación descrita no sería una ineficiencia biomecánica observada como potencialmente lesiva. No sería de una instancia de intervención inmediata, por tanto, dentro de esta pantalla de actuaciones sobre las cuales poder mejorar al deportista. Sin embargo, si vamos subiendo poco a poco ese porcentaje estadístico para predecir la mejora y supera a partir del 12-13%, la bibliografía indica que sí que empieza a ser susceptible de esa ineficiencia, de ser un potencial lesivo importante. Por tanto, ya tendría que ser tomada en consideración. De este modo, esa biomecánica predictiva nos va a dar soporte al abordaje de hipótesis y a la toma de decisión en cuanto a las actuaciones a realizar. Si sobre todos estos datos planteamos esas hipótesis, nos permite identificar dónde mejorar a un deportista. A través de estas tablas, con un dato transferible. Es sí ok, no ok y datos valorables a nivel numérico, bien para mejora del rendimiento, bien para prevención de lesiones, pero siempre desde el criterio de transferencia. Fácil de obtener, de interpretar, de actuar y también de reevaluar, porque podemos comprobar pasado el tiempo si efectivamente esos porcentajes que hemos predecido iban a ser necesarios para la mejora de ese movimiento, han tenido su respuesta. Realmente se ha corroborado que ese trabajo que nos permitía esa adaptación del 5% nos llevaba a pasar de un no ok a un ok. Esta sería la primera de las dos instancias de la aplicación del Big Data y de la inteligencia artificial en el análisis de la biomecánica que os presento y con la que desarrollo yo mi actividad profesional habitualmente. Aquí el Big Data y la inteligencia artificial nos dan soporte en los procesos de obtención del dato de transferencia, nos ayudan en el establecimiento de hipótesis, incluso nos ayudan a predecir resultados de las actuaciones previamente a realizarlas y con ello
poder decidir si abordar una determinada situación de un modo u otro. En este caso está trabajando el Big Data y la inteligencia artificial en la determinación y en el manejo del dato para facilitar esa predicción. Podremos hablar que hemos hecho un viaje en un recorrido desde la biomecánica a la utilidad de la inteligencia artificial y el Big Data para facilitar el proceso de llegada a ese dato de transferencia. Y ahora podríamos hablar también de que vamos a hacer el inverso, del Big Data y la inteligencia artificial a la biomecánica para explicar esa segunda instancia de aplicación, aquella que busca más del dato el conocimiento para implementar el desarrollo de aplicaciones y, por tanto, herramientas para la obtención y tratamiento del dato. Esos instrumentos para ayuda a la investigación, en nuestro caso, instrumentos de ayuda a la investigación y, sobre todo, de la obtención del dato transferible en el estudio de la biomecánica. Bueno, mire, he echado un vistazo al tiempo para ver cómo íbamos. Esta imagen nos sitúa en la experiencia de datos con la que convivimos día a día. Vivimos en una era de Big Data e inteligencia artificial. De hecho, sin más, hoy estamos hablando mucho de ello. Y, de hecho, estos términos ya apenas autores los usan. Ya está incluso casi fuera de moda hablar de Big Data e inteligencia artificial. Las últimas revisiones bibliográficas, cuando investigo o los últimos papers en los cuales he podido leer al respecto, ya los encontramos siempre con la referencia del Business Intelligence. Seguro que habéis oído hablar del Internet de las cosas. En la actualidad se estima que hay más de 200.000 millones de objetos conectados que generan datos y más datos de forma continua. En el diagrama que os comparto tenemos situaciones muy conocidas por todos nosotros de elementos conectados que sirven datos de forma continua, día a día y de forma brutal. El término Big Data en sí ya hace referencia al volumen de estos datos, a la cantidad y complejidad de datos que trata. Y precisamente la diferencia principal que llegó con el Big Data es que puede tratar toda esta cantidad de datos sin recurrir a que estén previamente organizados o estructurados. El Big Data se destaca por su utilidad. Vamos a entrar a ver esas utilidades y cómo esas utilidades vienen determinadas tanto en esa influencia del trabajo que presenté hace unos minutos con el que vamos a estar viendo a continuación. El Big Data, estas utilidades se han definido como las Vs del Big Data. Algunos autores comenzaron por identificar y señalar 3 en un inicio, luego pasaron a 5, que son las que vamos a comentar. Otros señalan hasta 7 Vs y ya he visto incluso algún documento en el que hablan de 9 Vs. Al final va a ser más complicado saber qué valor no vamos a poner en una V. Los 5 que yo he señalado y que son los más manidos y los más reflejados en casi todos los autores y de realmente utilidad para citar estas características del Big Data son, en primer lugar, el volumen de datos que puede manejar es ingente. La velocidad en la que recibe estos volúmenes, puede recibir prácticamente y procesar de forma inmediata. La variedad, porque puede obtener de diferentes, veíamos en el diagrama la diferencia de los diferentes
focos de datos de donde puede recibir. Diferentes focos, diferentes datos, la variedad de donde provienen esos datos. La veracidad porque nos permite extraer los datos de calidad y separarlos de aquellos que no otorgan calidad o que no van a ser previsibles. Y esto nos lleva a la V más importante dentro de lo que es el trabajo que realizamos, que es el valor. La importancia de sacar a la luz datos para un uso concreto, el poder identificar esta V, estos datos de valor. Yo la equivaldría a la transferencia, que como empecé es el criterio principal que aplico al objetivo de trabajo. Pero cómo funciona y en qué se diferencia de las bases de datos y cómo su interacción con la inteligencia artificial nos va a permitir entender por qué es tan importante y tan determinante en esos nuevos sistemas o medios que podemos utilizar para nuestras investigaciones o nuestros análisis. Las bases de datos, como vemos en la imagen, reciben la información de forma estructurada y preparada para ser procesada. El Big Data obtiene los datos de diversas fuentes, como hemos comentado antes, incluyendo tanto datos estructurados como no estructurados. Estos datos se procesan, se les da formato, se almacenan, pero en lugar de cargarse en una sola fuente, lo hacen de manera distribuida y de este modo datos de gran tamaño pueden ser divididos y distribuidos entre varios procesadores, pasando a ser datos estructurados. Al estar estructurados, la búsqueda y el análisis de esos datos es mucho más veloz y permite abordar el análisis mediante la aplicación de la lógica. Esa lógica, a través de los algoritmos, es lo que nos permite la inteligencia artificial para extraer esos valores de datos en forma de patrones de comportamiento, en forma de reconocimientos. Un ejemplo sencillo es nuestro móvil ya está preparado para reconocer nuestra cara o reconocer nuestra huella, etc. El Big Data pone a disposición una cantidad de datos ingente, imposible de procesar de forma humana, y la inteligencia artificial permite manejar la información desestructurada, recibe imagen, recibe audio, recibe números, recibe vídeos, y además de procesarla y ordenarla, aprende de ella. Es una particularidad que vamos a ver que permite elaborar toda esa oportunidad para el proceso. Los datos, cuando se utilizan y se traducen, se convierten en información, incluso en conocimiento. Ya anticipaba antes que aquellos datos que no son transferibles o que no ofrecen una transferencia directa, sin embargo, sí nos podían ser útiles al generar conocimiento. Puede permitir ese dato ser un dato de utilidad en el futuro tras un procesamiento dentro de la inteligencia artificial. Es un ejemplo que a nivel estratégico se suele utilizar mucho la información o la información o dato de desecho con fines comerciales, con fines para campañas de marketing y en el caso que nos ocupa, esos datos residuales de un estudio del movimiento nos pueden dar otros parámetros relativos al entorno donde se produce ese movimiento. Ese dato no era un dato de valor y ahora es un dato que puede generar conocimiento. Para eso nos ayuda la inteligencia artificial. Esta inteligencia que vamos a ver ahora cómo aprende y cómo se le puede enseñar y cómo a través de ese aprendizaje nos ayuda, se suele definir como la capacidad de artilugios artificiales, como pueden ser los ordenadores, para realizar tareas propias de la inteligencia humana.
como la capacidad de cálculo, la capacidad de memorizar datos o la que he citado hace un momento, la capacidad de aprendizaje. El aprendizaje automático, lo que venimos conociendo como el machine learning, no deja de ser un conjunto de técnicas mediante el que un algoritmo que tiene que realizar una tarea es capaz de modificar su propio comportamiento basándose en los datos que obtiene como resultado de su propio comportamiento. Quiere decir que es capaz incluso de aprender de sus errores. Acumula la experiencia del trabajo que realiza para, sobre él, incorporar datos a ese algoritmo para las tareas. Esto nos acerca al procesamiento como al procesamiento humano. La inteligencia artificial, en definitiva, se desarrolla a partir del comportamiento humano. El ser humano recibe estímulos, recibe datos, los procesa en su cerebro, usa su inteligencia, lo que nos permite concluir en acciones, en soluciones, como en el caso de la biomecánica, obtiene datos, los procesa en su cerebro, usa la inteligencia y genera un movimiento. En este caso son acciones mecánicas. La inteligencia artificial hace lo mismo. Lo que pasa que en este caso el dato se lo da el humano a través de esos algoritmos o lo perciben de su entorno a través de sensores. Conocemos los coches que ya frenan porque ese sensor manda ese dato que genera una respuesta en la inteligencia artificial de que hay que frenar. Razonan en relación a algoritmos que se han definido previamente y en conclusión y que les permite traducirlos en una opción concreta. En los últimos años esos algoritmos están basados más que nunca en el funcionamiento cerebral. Seguro que hemos oído hablar de las redes neuronales. Las redes neuronales, ese sistema para enseñar, ese sistema de machine learning, hay varios, hay árboles decisionales, hay diferentes, pero el que más se está utilizando es el de redes neuronales. Se trata de aglutinar muchas funciones matemáticas que se coordinan entre sí, se pasan informaciones las unas a las otras, generando una red. Permite dar una solución adecuada cuando disponemos de una serie determinada de datos. Lo que hacen los programadores en inteligencia artificial es ir entrenándola. Construyen esa red a través de datos que incorporan a los algoritmos, generan esa red neuronal y la ponen a entrenar. De este modo es como aprende la inteligencia artificial, entrenando. Los programadores le trasladan en la elaboración de esos algoritmos aprender sobre lo que quieren enseñarles que aprendan, ni más ni menos. Por eso siempre va a haber una intervención humana en estas intervenciones. También para no incorporar para incorporar sesgos que permitan controlar la información que van a almacenar esos algoritmos para generar información no viciada o que pueda generar ineficiencias dentro del sistema. Por eso siempre hay un soporte dentro de ese machine learning, un soporte de revisión del algoritmo por el ser humano. En el caso de la biomecánica, los datos de biomecánica que albergan estas inteligencias artificiales son algoritmos basados en datos procedentes de cantidad y cantidad de información procedentes de canales testados y controlados para su eficiencia. Por tanto, han podido generar modelos que, utilizando la inteligencia artificial, nos llevan a los mismos resultados que el gold estándar de sistemas que aplican otro tipo de metodología para ello. ¿Cómo entrenan a estos sistemas de inteligencia artificial? Hace un momento comentaba que se copia el comportamiento humano. Si aquí coloqué un balón en esta
en esta diapositiva, si a un niño le enseñas por primera vez un balón, no sabe lo que es. El niño no sabe lo que es. Se le dice que es un balón, y a la segunda y a la tercera vez el niño ya relaciona la imagen de balón, relaciona la idea de balón y los relaciona y los engloba con el nombre de balón. Para él es un balón. Los programadores en inteligencia artificial, en lugar de enseñarle un balón, le introducen millones de imágenes de un balón. De modo que aprende a reconocerlo el sistema. También le incorporan diferentes situaciones y diferentes morfologías para el reconocimiento del balón. Incorporan textos, incorporan audios, todo material que haga referencia a un balón. Y esto, la inteligencia artificial, es lo que gestiona para aprender lo que es un balón. Usa el dato para resolver un problema al que se ha entrenado. Por ejemplo, identificar el balón. Tiene datos, tiene sonidos, tiene texto, tiene gran cantidad de información, y esa gran cantidad de información mejora su proceso cognitivo para identificar ese balón. Si se le enseña y entrena a reconocer el balón, no va a reconocer una patata. Va a aprender aquello a lo que se le enseña, aquello que el algoritmo le indica que es el objetivo de lo que ha de buscar. Cuando decimos que aprende, la inteligencia artificial aprende incorporando datos y datos y datos. Si yo le he enseñado a que identifique lo que es un balón y sigo volcando datos en los cuales identifica un balón, no identifica otra cosa. Identifica un balón, no identifica otra cosa. De 1000 datos ha identificado 3 balones. Esos 997 datos no corresponden a la orden o el algoritmo. Por tanto, ese algoritmo, esa inteligencia artificial, ha aprendido para identificar el balón. Aprender por sí solo que en lugar de un balón es una patata, hoy por hoy no se puede realizar, por lo que estamos a salvo que el Terminator de momento nos queda un poco lejano. A través de esos algoritmos, de ese aprendizaje y el tratamiento de los datos procesados, identificar un cuerpo en el espacio, seguirlo y arrojar todos los datos que ese movimiento se traducen, vectores, cambios de posición, trayectorias, todo valor que nos ofrece la cinemática y que podemos trasladar también con la cinética a generar modelos de conocimiento globales, es tan solo una más de las tareas que puede plantearse como solución, como output en ese proceso de machine learning, en ese proceso de aprendizaje de la inteligencia artificial. En la imagen ahora tenemos un sistema de captación del movimiento por inteligencia artificial, en el que llevo colaborando varios años. Este sistema en cuestión ya se han publicado resultados y ofrece valores similares al gold estándar del sistema con captadores del movimiento. En este sistema la inteligencia artificial se aplica para el motor de seguimiento y el aprendizaje automático. Cada vez que detecta una rotación en un hombro, es una rotación que le ofrece entre 5.000 y 6.000 líneas de código dentro de una misma sesión que incorpora para seguir aprendiendo en relación a ese movimiento del hombro. De manera que este aprendizaje automático cada vez le vuelve más preciso al sistema. Con un conjunto de datos de más de 1 millón de pruebas realizadas ya, se pueden comprobar en publicaciones como antes señalaba, y podremos a todo el que esté interesado relatarle a nivel bibliográfico dónde pueden encontrar información. De todas formas, hay varios sistemas que ya incorporan este sistema de captación del movimiento por inteligencia artificial con buenísimos resultados. Es un sistema de captura del movimiento que al final nos genera información tanto con el valor transferible que podremos encontrar
como con esos valores que no serían útiles o de transferencia que señalábamos en la primera parte de la charla. Os voy a compartir una serie de vídeos, son cortos, sin audio, yo los comentaré y con eso iremos cerrando esta charla y quedaré a disposición por si queréis que comentemos algún aspecto de la misma. En este caso vemos una aplicación de esta herramienta dentro de lo que sería el entrenamiento. Como veis, va a aparecer una persona por detrás y la precisión con la que la inteligencia artificial está trabajando con el sujeto de estudio le permite no generar interferencias de datos o captaciones remotas sobre otro individuo. Nos está ofreciendo también, sin sensorizar, sin tener que sensorizar el espacio ni al deportista, tener valores tanto en planos sagitales como tilit frontales y valores también en relación al equilibrio, sí, valorando de forma tridimensional desplazamientos de la cadera hacia adelante, hacia detrás, rotaciones, pérdidas de equilibrio, balances de cadera, de rodilla. Nos genera información transferible y en tiempo real. También podemos encontrarle aplicaciones en prevención dentro de campañas de valoración. Hay que decir que lo he revisado esta misma mañana y existen ya referencias en cuanto a que se han descrito más de 300 protocolos de trabajo ya sobre herramientas de biomecánica basadas en la inteligencia artificial y el Big Data que pueden facilitar sobre todo el proceso de obtención de la información. Aquí volvemos a una transferencia prácticamente ideal. Factor numérico, escala de colores que va desde un mal dato a un dato excelente sobre valores como el equilibrio, la flexibilidad, la estabilidad o a nivel de postura dinámica. También en aplicaciones en planes de rendimiento. En este caso, esta imagen es de un entrenamiento en el cual incorporamos dentro de un protocolo que diseñé para este algoritmo, lo que estamos es captando el movimiento de nuestro portero cuando está respondiendo a diferentes velocidades de balón que hemos estudiado que se producen en la Liga Sobal. Podemos codificar cuando su respuesta es efectiva para la velocidad a la que podría ir ese balón y entrenarlo en ese aspecto. A nivel de transferencia, como os comentaba antes, los valores son definibles en función del protocolo de trabajo que quieres aplicar. Puedes, ahora en esta pantalla podemos ver que hay una estadística sobre la simetría, en este caso con un valor de 97 que está excelente, pero si en lugar de buscar esa simetría lo que queremos buscar es otro tipo de ejercicio, la plasticidad que da el trabajar mediante algoritmos lo que permite es que si tienes la posibilidad de imaginarlo, tienes la posibilidad de plasmarlo y la inteligencia artificial de ayudarte a poder obtener un dato sobre ello. Con esto terminaríamos. Creo que de tiempo hemos ido bien. Para cerrar esta parte de la charla y quedar a vuestra disposición, pues resumir que hemos visto esa forma de entender la biomecánica y la aplicación de la inteligencia artificial y el Big Data con dos procesos de trabajo distintos. Uno, donde viene a dar soporte al manejo del dato para establecer predicciones,
y otro donde viene a facilitar la obtención del dato y a generar también instrumentos que nos permitan llegar a ese dato de forma más ágil y más efectiva, cada vez con mayor comodidad para el investigador en este caso, lo cual me congratula porque es el trabajo que me toca realizar. Dejo de compartir la pantalla pues y estoy con vosotros, a vuestra disposición. Perfecto, pues a continuación vamos a empezar el turno de preguntas. Muchas gracias a José Manuel Escribano por la presentación. Y eso, si tenéis alguna pregunta la podéis ir escribiendo en el chat. Si te parece, empezamos con una pregunta de Jesús, que nos preguntaba: ¿cuál es la fiabilidad del cuerpo del deportista como marcador frente a los marcadores externos y estáticos actuales? Desconozco en términos de fiabilidad, porque no se trata de comparar. No, es una buena pregunta porque creo que no se ha testado, no se ha comparado, o al menos no he podido encontrar una referencia bibliográfica que establezca una comparativa entre lo que sería el marcador externo, el marcador pasivo, o el cuerpo del deportista como marcador activo. Lo que sí que hay testado y valorado es la capacidad para generar ambos sistemas el mismo resultado. Comenté en la charla que los sistemas han presentado valores similares al gol estándar de la captación del movimiento. El gol estándar de la captación del movimiento, no voy a decir nombres, creo que ni es necesario ni convendría. El gol estándar es un sistema con marcadores y un sistema dentro del mundo de la biomecánica, todos seguro que conocemos de qué sistemas estamos hablando, y estos sistemas de captación del movimiento sin marcadores, utilizando al deportista como elemento activo, han presentado valores similares al gol estándar. Es la respuesta que puedo darle a Jesús, además de agradecerle la atención Perfecto. Bueno, podéis ir poniendo las preguntas. Aprovecho yo y te mando la mía. Cuando has hablado antes en el ejemplo del glúteo, que has puesto de la extensión de cadera, has dicho que también pueden llegar a predicciones, puedes jugar un poco con los datos. Mi pregunta es, ¿cómo llegan a esa predicción con la inteligencia artificial? ¿Cómo se llega? Y la otra es, Sí. ¿se cumplen esas predicciones? ¿Has podido comprobar? Sí, la predicción la realiza el algoritmo. Por ejemplo, en esa tabla en la que reflejábamos valores numéricos y valores sí ok o no ok, poníamos el ejemplo de no ok en una cadera, ese ejemplo del glúteo al que hacía referencia. Ese no ok puede tener un origen mecánico, que el valor que el algoritmo haya tenido en cuenta sea cinemático o sea cinético, si hemos tenido la oportunidad de hacer una electromiografía e incorporarla a nuestro estudio. Hemos podido valorar la fuerza, por ejemplo, a través de una electromiografía, midiendo la activación muscular del glúteo. Cuando has incorporado al algoritmo ese dato, directamente tú puedes establecer relaciones o predicciones en base a porcentajes, por poner un ejemplo, en términos estadísticos. Es una función de correlación estadística. Por eso me refería a que si hacemos una predicción o hacemos un establecimiento objetivo de, bueno, y si tuviéramos un 5% más, estaría ya ok. Si el resultado es ok, tendríamos una ineficiencia muy baja, no tendría un potencial lesivo alto. A partir del 12-13%, las bibliografías diferentes en términos de electromiografía te indican que ya sí es un porcentaje a tener en cuenta.
¿Cómo comprobar esas predicciones? Simplemente cuando tú reevalúas con el mismo algoritmo. Por tanto, ese algoritmo procesa esa información y procesa la predicción. Si lo que hemos incorporado es ejercicios para aumentar el reclutamiento de fibras musculares en el glúteo y hemos obtenido ese 5%, la condición de OK nos daría la confirmación de que la predicción se ha cumplido. ¿Nos podrías poner? Y sí, perdona, sí que lo he comprobado yo y sobre todo, y más que mi comprobación, lo han comprobado las personas que antes que yo han testado estos sistemas y han evolucionado esa aplicación de la inteligencia artificial. Vale, perfecto, José. No, solo quería preguntarte si nos podrías poner algún otro ejemplo en alguna situación de otro deporte. De que hayas visto algún no OK o algún índice de eso. Sí, por ejemplo, puedo indicar el caso de un jugador de balonmano con una lesión fortuita en la que se produjo la práctica de desinserción del tríceps por completo. El proceso de rehabilitación fue exitoso y dentro del estudio que realizamos valoramos la capacidad para generar de nuevo una respuesta correcta de ese tríceps en el funcionamiento en la extensión del brazo, la extensión del codo. Había muchos problemas, establecimos esas hipótesis porque no se lograba establecer qué porcentaje sería el que nos iba a permitir obtener un no OK y pudimos comprobar que el daño era a nivel motor. Teníamos un problema para generar un comportamiento eferente, eficiente, para reclutar fibras en ese tríceps. Entonces, lo que optamos fue por hacer trabajos de control motor que nos permitieron obtener ese OK. ¿Por qué ese OK? Porque aprendió a generar esa contracción de la musculatura, aprendió a reclutar de nuevo esas fibras musculares. En este caso, el aporte de la inteligencia artificial vino determinado porque a través de diferentes estímulos que le propusimos para trabajar el control motor, nos iba generando respuestas que establecieron la predicción de que era el camino correcto para generar esta mejora. Se trata de un jugador profesional y está en activo y sigue jugando, así que por tanto se consiguió. Gracias. Entonces, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Yo sí, ni que sea por... Dale, Víctor. No, claro, muchas veces con este tipo de análisis vamos al dato que normalmente coincide con una región corporal que identificamos que allí tenemos el núcleo que desencadena las adaptaciones posteriores en otros ámbitos del cuerpo. Es decir, el glúteo me va a permitir que esa extensión de cadera se mejore, eso me va a permitir que la rodilla aumente el ángulo, etcétera, etcétera. Un poco el problema, o sea, lo que yo te planteo es, sabemos también desde el control motor y desde el aprendizaje motor que los patrones de las estructuras coordinativas muchas veces responden diferente cuando entra una variable de control que es diferente. Es decir, podemos tener una baja activación del glúteo a una velocidad X, pero haciendo lo mismo a una velocidad Y, podemos tener una perfecta activación del glúteo. ¿En qué grado nos puede ayudar la inteligencia artificial cuando en el mismo movimiento, carrera, lanzamiento, me da igual, el mismo movimiento, cuando cambia una variable de control, la estructura coordinativa cambia? No sé si me he explicado bien. Sí, yo te he entendido al final.
El algoritmo responde a las variables que tú le planteas. En este caso, tu pregunta genera un conocimiento en cuanto a que si se incorpora, será una herramienta mucho más valiosa. ¿Es incorporable? Desde luego que sí. Es más, yo sí que he podido constatar diferentes resultados en el ejemplo que tú indicas. Sí he podido constatar que puede generar predicciones también a través de variables distintas y diversas sobre un mismo movimiento articular. Una vez hemos definido el movimiento, en qué plano, qué eje, cómo se produce, ese cálculo que hacemos de energía mecánica se realiza introduciendo valores de velocidad angular. Esa velocidad angular va a venir obtenida de la velocidad genérica que también pueda realizar el deportista. Es por ello que sí que es medible, que sí que es transferible y muy probablemente incluso esté incorporado ya en muchos sistemas de apoyo de la inteligencia artificial para la investigación del movimiento. Gracias. A ti, Víctor. Y yo aprovecho, si no hay nadie más que haya puesto ninguna otra pregunta en el chat, que creo que no. Aprovecho para irme un poco al ámbito, diríamos, más genérico, en el sentido de ¿cuál es tu opinión de la multiproliferación de datos de uso común? Es decir, que todos los deportistas muchas veces van hipermonitorizados. Y voy no tanto al Big Data, sino a la primera parte de la conferencia cuando hablabas del dato útil. ¿Hasta qué punto muchas veces tenemos a los deportistas demasiado monitorizados con datos que puedan ser relativamente útiles? Esta es una cuestión. Y la otra, ¿hasta qué punto estos datos que pueden ser relativamente útiles pueden incluso jugar en contra por el excesivo peso que les damos a la hora de interpretar el rendimiento? Sí, pues en mi opinión personal parte de un conflicto. El conflicto es, principalmente mi trabajo es obtener datos. Entonces, el 99% de esos datos no va a tener una transferencia directa. Pueden generar conocimiento, como hemos visto, es un consuelo, pero el dato transferible al final, el dato útil, en mi opinión, es el que sí tiene, ya que es el que tiene la transferencia, es el que tiene que además ser comunicado. Dentro de toda esa batería de datos que ahora se manejan y que puede manejar el deportista, tenemos un problema con la información. Es un problema. Y es un problema bastante importante en muchas estructuras del deporte, porque partimos del amateurismo, permite que esa información no determine aspectos del entrenamiento o aspectos que vayan a influenciar la práctica deportiva. En ocasiones la motivan y por ahí bienvenido sea, pero en reglas generales no influye en aspectos del comportamiento motivacional o del comportamiento del respeto al trabajo que ha de realizarse. Creo, y es mi opinión personal, que es un caso claro de menos es más. Cuanta menos influencia sobre el deportista que no genere valor, que no genere dato útil, mi opinión, menos es más. Gracias. Yo coincido contigo. Lo sabía. Que menos es más desde el punto de vista de que al final tenemos que ser muy selectivos con qué información manejamos que realmente pueda ser útil. Sí. Pues parece que no hay más preguntas. Si te parece, Víctor, vamos a cerrar la conferencia. Pues sí, pues si no hay más preguntas, lo dejamos aquí. Agradecer a José Manuel
su charla. Ha sido un placer. Y haber compartido este rato con todos nosotros y espero que podamos contar contigo en otras ocasiones. Será un placer, seguro. Y nada, espero que la gente que ha asistido haya sido útil y lo hayamos disfrutado todos. En mi caso yo lo he disfrutado mucho, o sea que estoy salvado. Muchísimas gracias, Víctor. Muchísimas gracias, Martí, Pere, y muchísimas gracias a todos los que habéis pasado este rato con nosotros y ha sido un auténtico placer. Pues hasta